Saludamos a Jaume Puig, es director general de GVC Gaesco. Don Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, encantado de verle de nuevo. Igualmente, Fernando, encantado de estar con vosotros de nuevo, muy contento. Quería hablar de inversión en turismo, pero están sucediendo también tantas cosas este jueves que uno no puede evitar preguntarle por este momento tan complejo, tan inédito y también tan interesante para la inversión. No, sin duda es muy interesante porque el mercado, digamos, desde sobre los días 10 de junio o así, empezó a cotizar una especie de que viene una recesión, ¿de acuerdo? Esto lo empezó a cotizar, aunque de hecho tengo que decir que no se ha tratado de una cotización efectiva, dado que los volúmenes negociados han sido bajos, la volatilidad ha sido baja, muchas empresas han aprovechado para acelerar sus recompras de acciones y hemos visto ejecutivos que han aprovechado para comprar acciones, ¿no? A ver, al final, estos días últimos está remitiendo, ya hemos visto que los mercados han subido los últimos 3-4 días, como si esto remitiera, ¿no? A ver, yo al final lo que digo es que durante un mes aproximadamente se ha semicotizado esta especie de que va a venir una recesión, pero esto no es lo que vemos, no es lo que vemos con los números empresariales. Ahora vais a ver la campaña, digamos, de resultados empresariales que justo acaba de empezar, va a ser más que buena, ¿de acuerdo? Va a ser una gran campaña. Y sobre todo a todas aquellas personas que piensen, bueno, después del verano no sé qué va a pasar, yo ahí les recordaría una serie de puntos importantes, como son, primero, que 6 meses digamos, de vida más o menos normal en Occidente no son suficientes para resarcir al consumidor, digamos, de sus ganas de consumir, o sea, o de los 2 años de pandemia que ha tenido. Se necesita más tiempo, el consumidor va a seguir queriendo consumir más. Recordar también que por lo que se refiere, por ejemplo, a inversores a la zona asiática, en los próximos meses vamos a ver cómo se levantan restricciones pandémicas que aún hoy, digamos, están en vigor, ¿de acuerdo? Que visto desde Occidente suena raro, pero desde Asia la cosa se ve distinta. Luego vamos a ver también, estamos viendo como unas tasas de paro muy bajas. En la zona euro estamos en mínimos de décadas, ¿de acuerdo? Y en Estados Unidos también. Y hay una gran relación entre consumo y tasa de paro, ¿de acuerdo? Y luego observar también, si miramos los agregados monetarios, como el dinero a disposición del público, fruto en parte del gran ahorro pospandémico de los últimos 2 años, pues ese dinero está en máximos. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día, cuando el mercado de cierta manera ha pensado que después va a venir el apocalipsis, no sé, en septiembre, en octubre o cuando sea, eso no cuadra con la situación del consumidor actual, ¿no? Con lo cual no vemos que esto vaya a bajar. De momento, si alguien sale a la calle, es evidente que no ve ninguna recesión. Hablabas de turismo, pues todo el mundo puede ver como los sitios de turismo global, ¿no? De los que están recibiendo a turistas internacionales están absolutamente a tope, y todo el mundo puede ver los caos que hay en aeropuertos, digamos, por ejemplo, para poder trasladar a las personas que quieren trasladarse. Y que, por cierto, ahora lo estamos viendo en servicios, pero esto es muy parecido a lo que se vio el año pasado con empresas como, no sé, BMW o empresas de coches que querían servir y no podían servir la avalancha, ¿no? Es decir, la demanda hoy es muy fuerte, la demanda no remite, el mercado ha medio cotizado que va a remitir en los próximos meses, y esto no nos cuadra ni con los agentes económicos ni tampoco con las empresas, ¿de acuerdo? Efectivamente, ahora hay muchos países que son grandes destinos turísticos que han reabierto sus economías. Se espera una gran temporada. De hecho, cuesta encontrar plaza de última hora, pero claro, en el horizonte ya me ha descrito una situación que no va a ser tan maligna como muchos creen, pero sigue habiendo muchos nubarrones, señor Puig, muchos nubarrones macroeconómicos. Bueno, vamos a ver, el principal nubarrón macroeconómico, diría yo, a distancia, es la tasa de inflación, que sigue muy alta, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo creo que el único argumento viable, digamos, ¿no?, de aquel que piense que va a venir una recesión, yo creo que esto va ligado a que pueda pensar que la inflación se va a quedar en estos niveles tan altos, 8, 9, 10%, digamos, durante mucho tiempo, ¿no? De forma que ello obligaría a los bancos centrales no solo a subir los tipos hasta la zona normal de tipos, o sea, todo lo que sea subida de tipos hasta un 3,5%, que es compatible con una inflación a largo plazo del 3%, eso no es problemático, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién realmente piensa
piense en que va a haber una recesión, supongo que lo que está pensando es que los tipos de interés van a tener que subir mucho más a 7, 8 y 9%, que entonces claramente esto sí generaría una recesión, ¿no? Yo aquí lo que diría es lo siguiente, o sea, nosotros tenemos todos los indicadores que tenemos, lo que nos conducen a pensar es que la inflación, que ha crecido ciertamente hasta niveles muy altos, pues se va a moderar. Y aparte se va a moderar rápido, es una moderación que la vamos a ir viendo ya en el segundo semestre de este año y el año que viene mucho más claramente. ¿Por qué? Primero, materias primas. Bueno, las materias primas alcanzaron sus máximos a principios de mayo. Luego hace 2 meses que las materias primas han caído. Si usted mira, por ejemplo, el índice CRB de commodities, materias primas, va a ver usted que ahora mismo ya ha caído hasta el nivel preguerra. Es decir, toda la subida de materias primas que causó la guerra digamos, ruso-ucraniana, a día de hoy estamos ya a los niveles anteriores, ¿no? Con lo cual, eso ya evidentemente tiene un propio efecto en la inflación venidera, ¿no? Otra cosa que tenemos también en la inflación venidera es el efecto base, es decir, que el efecto base va a hacer que vayan bajando. Y también un tema muy importante es la acumulación de inventarios de las empresas. Las empresas tienen de media, según nuestros cálculos, alrededor de un 20% más de inventarios de lo que normalmente tendría, ¿no? Y lo han hecho para asegurarse el aprovisionamiento y poder hacer frente al gran problema de las empresas hoy, que sigue siendo no el de vender, están a máximos de ventas y máximos de, digamos, de pedidos, sino hoy el gran problema sigue siendo poder servir aquello que se ha vendido. Entonces, esto obliga a tener un stock mayor al normal, ¿no? ¿Qué pasa? Esto se va a ir normalizando y entonces esto va a hacer que poco a poco la tasa de inflación vaya cayendo. Yo creo que durante todo el segundo semestre del año veremos cómo va cayendo unas décimas y el año que viene veremos cómo va cayendo más. Entonces, si al final la inflación nos situamos en el año que viene en el 3%, que es un poco el objetivo, sin duda mayor a la que había antes de que todo empezara, pero un 3% es tratable. Los tipos se sitúan en el 3,5%, es decir, la subida de tipos ya la damos por hecha, pero no que no sobrepasen los tipos cortos del 3,5%, ahí no se genera ningún problema para la economía, ni ninguna recesión, ni nada por el estilo. Para hablar seriamente de recesión, alguien debería pensar en que la subida de tipos de interés necesaria para frenar la inflación va a ser muy superior a este 3,5%. Y esto es a día de hoy, nosotros no lo vemos, pero vamos, de ninguna de las maneras. Sector y de la inversión en turismo. ¿Cuáles son los múltiplos, las valoraciones del sector y ustedes cómo invierten en este sector? Sí, bueno, la verdad es que ahora invertir en el sector turístico es muy agradecido, porque para ponerlo en breve, ¿no? La realidad del sector turístico hoy, y aparte, como ya todo el mundo que haya cogido un avión a cualquier sitio ya lo ve, digamos, ¿no? O cualquiera que pasee por las calles lo ve lleno de turistas internacionales, entonces es algo que la gente ya ve. A ver, la realidad es muy sencilla. El sector turístico este año está teniendo una realidad en positivo tan fuerte, muy superior a cualquier previsión que hubiera en 31 de diciembre. Es decir, la vuelta del turismo es muy rápida y nosotros asistimos en nuestras reuniones con empresas a las dificultades que tienen para poder, digamos, canalizar toda esta enorme demanda, ¿vale? Entonces, lo que es muy curioso que es que desde que el mercado empezó a cotizar esta especie de semi-recesión, llamémoslo como queramos, a partir sobre el 10 de junio, las acciones turísticas han caído y están en negativo. O sea, las previsiones son mucho mejores, o sea, que la realidad es mucho mejor a las previsiones, las acciones han caído. Esto para los gestores es nuestro mundo ideal, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros nos hemos hinchado de comprar. ¿Qué está pasando? Euro que entra, euro que compramos. Al final, el sector turismo es un sector, digamos, que crece más que el PIB mundial, es un sector que merece unos múltiplos superiores al PIB mundial y a día de hoy, en lo que nosotros estamos invirtiendo, el PER 2024, primer año turísticamente normal, porque ya están los asiáticos, está todo el mundo, hoy estamos a un PER de 10 veces. Esto es lo que tenemos. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que el sector turístico para nosotros es impresionante, es la gran oportunidad de inversión, pero ya lo era hace un mes, pero ahora con mejores previsiones y peor, digamos, comportamiento bursátil aún es más. Nosotros pensamos que es un sector que va a acabar el año muy en positivo, no un poco en positivo, sino muy en positivo, ¿de acuerdo? Jaume Puig, director general de GVC Gaesco, la verdad es que siempre es un placer escucharla. Además, se nos pasa un poquito ese terror, ¿no? Esa inquietud que tenemos en los mercados, viéndolo también con una perspectiva un poquito más optimista o más realista. Ha sido un placer, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Hasta luego. 12 y 25 minutos de la tarde, 90 minutos para las grandes decisiones que tiene que tomar hoy el Banco Central Europeo. Lo comentamos enseguida en Momentum de la economía y los mercados. Antes, pausa.